de navegación. Ya estamos de vuelta a nuestra carta de navegación. Antes que nada, queremos agradecer a quienes nos han estado alimentando en el programa con preguntas, con observaciones, con comentarios, y que nos permiten además ver cómo estos temas, el tema de hoy relacionado con la juventud, se percibe y se discute desde los hogares. Gracias en verdad a quienes desde el teléfono, desde las redes sociales, desde el correo electrónico, desde Twitter, se mantienen en comunicación con Observatorio 2012. Y dentro de estas personas tenemos, digamos, comentarios que tienen, digamos, como muy ubicado el tema central, Gonzalo, que tú mencionabas al final. El tema de cómo incide la delincuencia, nos dice Aurora González, en la población joven, y sobre todo lo más importante, cómo lograr que desde la perspectiva de las políticas públicas y de las distintas instituciones que tienen a su cargo el trazar las rutas de inclusión social e impedir que los jóvenes encuentren a la delincuencia como alternativa o como alternativa prioritaria o como alternativa principal para su proyecto de vida. Bueno, es exactamente el punto que estábamos discutiendo un poco antes, ¿no? Aquí no es solo hablar de la delincuencia o la criminalidad como una alternativa, es una entre muchas otras alternativas, y ese es el problema, que desde la política pública, por lo menos en mi opinión, se ha situado al trabajo, al mercado de trabajo, a la educación, como competidores incluso de estas otras alternativas, como la criminalidad y la delincuencia. ¿Por qué digo esto? Porque hacia donde uno apunta, como tú decías antes, bueno, el mercado de trabajo o la educación son las vías tradicionales de movilidad social, pero se ha enfatizado mucho que tanto el trabajo como la educación te va a redituar el mayor capital humano, es decir, en mayores conocimientos. ¿Para qué? Para obtener un mejor ingreso y más ingreso. Entonces se ha desvirtuado el rol original, no hay una vocación por el trabajo, por ejemplo, no hay instituciones laborales que fomenten una vocación laboral, no hay instituciones escolares que fomenten un interés en la escuela más allá del rédito económico que pueda dar después la educación. Frente a eso hay otras alternativas que reditúan en los mismos términos mucho más que el mercado de trabajo y que la educación, pero la criminalidad no es la única, es la migración, por ejemplo, que es la gran válvula de escape en México, que también brinda una alternativa de esos mismos logros que prometen otras instituciones a través de canales alternativos. Y no solo el ingreso, no solo el dinero, hay muchas otras cosas simbólicas y culturales que también están en juego ahí, y eso es a lo que diríamos en concreto, reflejan esta idea de interpelación. Hay instituciones que interpretan, que dan sentido a la vida de uno. Bueno, la escuela ni el mercado de trabajo logran significar la vida y la experiencia de vida de un joven. Y estos otros espacios, la migración, donde no solo es el dinero, es también la aventura de cruzar la frontera, por ejemplo, para un joven, que se ha tornado todo en un mito en un rito de pasaje a la adultez, empiezan a tener significados mucho más profundos y más interpeladores que la misma escuela y el mismo trabajo. José Antonio, parece que nos estamos quedando, digamos, sin los referentes que tradicionalmente habían activado, posibilitado la inserción social y la movilidad social de los jóvenes, porque esta etapa de la vida es clave, digamos, para definir lo que pasará en los años subsecuentes. Una buena o una mala elección, el que se cierren las puertas temprano puede implicar una marginación por mucho tiempo. ¿Cómo te imaginas que podríamos colocar el tema de la cohesión social en este escenario de la juventud actual? Porque tomando en cuenta lo que nos decía Gonzalo, si lo que tenemos es un avance importante en educación, pero estos contrastes tan fuertes que más de 7 de cada 10 jóvenes del 20% mayor de ingresos tienen terminada su educación básica, pero solo 1 de cada 10 del 20% de menores ingresos, nos está hablando que la tradicional desigualdad de la sociedad mexicana se está agudizando y acelerando en estos años claves en la vida de estas generaciones. ¿Cómo nos podríamos plantear, tratar de romper esta dinámica que entre la inercia, el mercado, el poco crecimiento nos está dejando como lastre? Bueno, me parece que eso habla de lo que primero nos tendríamos que estar preguntando cuando queremos incorporar a los jóvenes, ¿no? ¿Incorporarlos a qué? A esta sociedad tan dispar,
tan rota en estas solidaridades que decía yo al principio, en esta competencia por lo individual y donde se pierde el asunto comunitario, es a esta sociedad la que queremos integrar. Creo que ahí hay un planteamiento de qué sociedad queremos, ¿no? Y eso nos corresponde a toda la sociedad. Me parece que es un planteamiento... Sí, porque quizá al final lo que estamos viendo es que hay una, digamos, integración ilegítima, si quieres, incluso a muchas cosas, a la migración, a la delincuencia, en fin, a algo se están dedicando los jóvenes, ¿no? Ilegítima desde un punto de vista, ¿no? Porque para ellos es una opción. Y yo te digo, y no tiene que ver necesariamente lo que decía Gonzalo con un sector, no son los pobres que se dedican a robar o a extorsionar, o lo que sea, es un sector de diferentes sectores, ¿no?, que ve esto como opción, porque lo otro, porque las instituciones no funcionan. Y entonces en ese sentido es una opción de vida. Por ejemplo, una anécdota, nos decía un profesor en la zona, en los estados del norte, decía, aquí es común que un estudiante de bachillerato, que algunos estudiantes de bachillerato desaparezcan 2 o 3 semanas del curso. Se van. Y todo el mundo sabe a lo que van. Van a transportar droga. Y regresan. Y regresan con dinero y con ropa, etc. Y entonces ¿a qué regresan los muchachos? Pues si tienen dinero y eso, regresar a la escuela, ¿hacer qué? Porque para ellos la credencial es muy importante. Si los detienen, la credencial de estudiante significa que pueden ser buenos muchachos. José Antonio, pero de lo que estás diciendo, tal parecería que el resolver, digamos, los distintos problemas que aquejan, en los términos que han sido planteados aquí de desigualdad, de reproducción de la propia desigualdad y demás, de la juventud, no aparecería como una política pública, evidentemente no aislada, pero una política pública autónoma o per se, sino que depende en todo caso del replanteamiento, como decías, del modo de desarrollo. ¿Es así? ¿O podemos hablar de, digámoslo así, intentar tratar algún tipo, de adelantar algún tipo de política pública para resolver estos problemas de jóvenes? ¿O es un problema estructural de plano? Yo creo que es fundamentalmente un problema estructural. El tema de la desinstitucionalización o de la desafiliación, como decía Gonzalo, tiene que ver con instituciones que no funcionan. Entonces tendríamos que pensar qué otras instituciones tendríamos que crear para que estuvieran acordes a estas nuevas demandas de una sociedad cada vez más compleja, dinámica, etcétera. Y la segunda, pensar cómo se articulan ese nuevo esquema de instituciones en una nueva estructura de relaciones. O sea, generalmente se piensa en la política de juventud como un problema del instituto de juventud, ¿no? Y no se piensa que el tema es un asunto transversal y que salud debería de tener un tema y que economía que la familia, que el profesor debería estar. Yo siempre he dicho, nada más para terminar, ¿sí?, el tema de las políticas de juventud no es un problema de los jóvenes, es un problema de los adultos. Y creo que ahí tenemos... Escuchándote, José Antonio, me queda la impresión de que no solamente hace falta una revisión, digamos, institucional de cuáles son las instituciones desde las que la sociedad actual se va a construir, la sociedad de mañana, incluyendo e incorporando a los jóvenes, sino también pareciera que también hay que construir las expectativas de los jóvenes. Es decir, que además tiene que ver con algo, uno de las personas que nos han llamado, Mariano Escobar, decía, bueno, ¿cuáles son las utopías de los jóvenes de hoy? Me parece que hay una relación con esta idea, es decir, no sé, Gonzalo, te preguntaría a ti, ¿qué tanto además de la revisión transversal de las políticas públicas en el entramado complejo de las instituciones políticas del país, también está haciendo falta construir para los propios jóvenes y quizá desde los propios jóvenes una idea de futuro incluyente, una idea de futuro convocante, una idea de futuro que los atraiga y que les permita verse como parte de una sociedad, pero también como protagonistas de la construcción de esa sociedad? Sí, ahora habría que hacer ahí una aclaración con respecto a las expectativas, las utopías o los sueños también se construyen en base a experiencias. Es decir, una experiencia reiterada de fracaso termina por tirar por la borda todas las expectativas que uno traía. Entonces, tampoco es esta idea de que los jóvenes tienen expectativas que van más allá de sus posibilidades. No, se enfrentan con una pared contra la que chocan muchas veces y luego de esos continuos fracasos reformulan sus expectativas o las vías a través de las cuales pueden lograrse esas expectativas.
Yo creo que, y retomando un poco esta idea de las políticas públicas, concretamente yo creo que sí hay un espacio amplio para las políticas públicas, ¿no?, en términos de juventud. Y aquí yo haría un diagnóstico, digamos, del tema de los jóvenes, diría, se han superpuesto dos temporalidades. Por un lado, en México estábamos en un proceso de transición donde las desigualdades se han incrementado. Pero eso es un proceso largo, que no empezó ayer ni hace 5 años, empezó hace 20 o 30 años. Entonces también tenemos una generación de jóvenes que ya nació, se creó y vivió su niñez y su adolescencia en situaciones sumamente desfavorables. Entonces aquí tenemos dos problemas para las políticas públicas. Desigualdad, sí, porque es un país que crece a velocidades distintas, pero también nichos de exclusión. Entonces eso abre un margen muy amplio para las políticas públicas, porque por un lado, efectivamente, como decía José Antonio, coincido plenamente, siempre se ha pensado la política de juventud como algunos eventos para jóvenes, siempre más pasando por lo lúdico. Pero la política de juventud tiene que tener una beta que sea más bien transversal o integral, casi como las políticas de género, que atraviesen toda la estructura del Estado, ¿no?, donde haya una presencia de una perspectiva de juventud o de generación, digamos. Y por otro lado, que ha sido siempre la dicotomía y los vaivenes y las peleas que han sufrido nuestros países, estas políticas más integrales y universales, y con una perspectiva de derecho, son fundamentales. Pero por otro lado, dado que ya tenemos un nicho de exclusión, las políticas focalizadas también son necesarias. Y siempre nosotros hemos vivido que pasamos de una época de políticas universales a otra de políticas focalizadas, y estas no sirven para nada y volvemos para atrás con otras. Y hoy tenemos dos realidades que nos obligan, creo yo, a pensar articuladamente en políticas universales con una visión de derecho e integradas, y por otro lado un conjunto de políticas focalizadas con una perspectiva de riesgo, es decir, cuáles son los jóvenes en riesgo, y integrales en el sentido de ir a un barrio, por ejemplo, por poner un ejemplo, a una colonia, y hacer un programa integral para los chavos de ahí, porque no es solo el problema de empleo de esos jóvenes, es el problema de las expectativas, es el problema del ocio, es el problema de la educación, es el problema del espacio público inseguro. Entonces, si no se hace una política focalizada e integral, pues están condenadas al fracaso las políticas aisladas y mucho más las universales. Claro, además si volteamos a ver los datos iniciales de la demografía, es muy difícil imaginar una política desde el Estado. Se suele decir políticas públicas como si hubiera políticas privadas, no me gusta mucho el término, pero políticas del Estado que no puede dejar de lado el componente juvenil, la que uno imagine, la de salud, ¿no?, la de empleo, la de educación, la de cultura, es decir, o se atiende a la población que tenemos ahí y a sus características, a lo que creemos son sus expectativas, o se están haciendo políticas pues un poco de espaldas a la propia población, que pues es cuando peor pueden caminar. Han acuñado algunos expertos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, cuando se aproximan al tema de cómo garantizar los derechos de salud ante escenarios desiguales, del universalismo proporcional, ¿no?, en vez de para combinar esta focalización y demás. Yo les preguntaría, ya entrando en la recta final de nuestro programa, por ejemplo, José Antonio, si tú crees que desde los partidos políticos que pedirán el voto de los jóvenes y además serán un contingente muy atractivo por su peso poblacional para los partidos y candidatos, si tú ves que haya definiciones de los partidos en este terreno o no, cuéntanos, tú que has estudiado la juventud desde hace bastante tiempo en México. Bueno, yo creo que lo primero es que tienen un reto muy complicado que resolver, que es esta distancia que cada vez se hace un pozo insondable, que es entre la política formal, ¿no?, la partidaria, etcétera, y los intereses de los jóvenes. O sea, a los jóvenes les pasa muy alto el tema de la política formal y no les interesa. No quiere decir que no hagan política, generalmente tienen otras manifestaciones. Pero yo recuerdo que hicimos hace como 6 años un estudio sobre las diferentes propuestas que tenían los partidos políticos, y la realidad es que era la misma. No hay una distancia ni derecha ni izquierda, con un mismo modelo, la misma retórica, la misma idea, ¿no? Y sobre todo con una misma concepción, que es estos muchachos tienen que aprender, ¿no?
Entonces no hay un protagonismo. En algunos casos hay algunos trabajos con ciertas fuerzas básicas, por usar la analogía futbolística, pero que en general no tienen ni poder de decisión, no tienen ni incidencia en la línea partidista, etcétera. Entonces, digamos, y además la estructura partidaria, cualquiera que se vea, es profundamente adulta y gerontocrática, yo diría, ¿no? Y en ese sentido hay poca oídos y poca perspectiva hacia los jóvenes, ya empezando por el lenguaje, ¿no? Gonzalo, en este mismo sentido, y ya para cerrar prácticamente el programa, ¿tú crees que los partidos, se ha hablado de múltiples instituciones, se ha hablado de tipos de políticas públicas, ¿tú crees que los partidos son instituciones que deberían, digamos, que pueden jugar un papel importante, no digo para resolver los problemas necesariamente económicos, de desigualdad, etcétera, pero para intentar resolver en conjunto la situación esta precaria de la juventud que nos han ayudado a diagnosticar? Mira, yo creo que, Lorenzo, que digamos, diríamos dos cosas, diría yo. Tanto los partidos como instituciones y los jóvenes como individuos no son una isla del resto de las instituciones, los partidos políticos, y del resto de la población, los jóvenes. Es decir, el desencanto en la política no es una característica exclusiva de los jóvenes, o el desinterés, o la frustración. Y los partidos políticos, la desconexión que tienen con los jóvenes es la misma, o con sus matices, pero que podemos encontrar en otras instituciones. Yo lo que veo es que obviamente que los partidos políticos tienen mucho para hacer para conectarse con los jóvenes, y los jóvenes para ser protagonistas de los partidos políticos. El ejemplo que pondría es cómo hay otros movimientos sociales, como por ejemplo Greenpeace, que está alimentado fundamentalmente por jóvenes, y el entusiasmo y no diría entusiasmo, la militancia que se genera a partir de a favor de los orgánicos y de reciclar la basura, etcétera. Entonces son proyectos, instancias que de alguna manera sí están interpelando a los jóvenes. Entonces, esto de qué es política y qué no es política, porque ¿quién me dice que lo que hace Greenpeace no es política también? Entonces, aquí hay un problema, no de los jóvenes en sí mismos, y sí diría de algunas instituciones en particular que han quedado rebasadas, digamos, por una juventud que tiene otras formas de manifestación y de intereses de militancia también, ¿no? Si hablamos de Greenpeace y de los partidos que representan una perspectiva ecológica, hay un abismo, ¿no? Pues con esta reflexión, Gonzalo, de que hay espacio para que los jóvenes planteen sus causas, y las instituciones tienen que ser, los partidos, cauces naturalmente para la participación de los jóvenes, y en primerísimo lugar de los jóvenes que están llegando a la edad de ciudadanía. Pues hemos visto, gracias a la participación de José Antonio Pérez Islas, de Gonzalo Sarabí, un panorama muy rico acerca de la juventud mexicana. Hemos visto que tenemos como nunca antes una gran cantidad de jóvenes, que estos jóvenes que hoy forman la tercera parte de la población van a ir relativamente en declive, y entonces estamos viviendo años críticos para hacer políticas, para tomar las decisiones de inclusión de estos jóvenes, y para acercarnos a políticas con sensatez que tengan ancla en la realidad. Tenemos que hacernos cargo de su diversidad, pero también de la desigualdad que cruza nuestro país, y en particular a estas generaciones. Tenemos una gran oportunidad con los jóvenes, es el momento de hacernos cargo de ella. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Observatorio 2012, nos vemos la próxima semana.